¿Hay paro o algo? No sé, la verdad. No, no me enteré de nada. Ya, esperemos un ratito a tus compañeros. Voy a mandar un mensajito. Dame un rato. Ah. No aparecen tus compañeros. A ver, les aviso. Diego debe estar ocupado. No, no sé. Jennifer ha pedido permiso. Ya me ha escrito. Diego, yo entrar a Sebas, le estoy llamando. No, está entrando Diego. A ver. Pero de la noticia nacional, ¿Quién es? bueno, casi nacional. Eh, Decía lo de la viuda negra. Eso Ah, murió la chiquita, dice, ¿no? sí, muy, muy triste. Tan grave, tan grave, ¿no? Sí, mira, está así, todo flaquito. Vaya, una vez lo he vivido. Bueno, no estaba tan flaco, pero sí, muy flaco. ¿Quién estaba flaco? ¿Vos? Estuve pesando 45 kilos, 40 creo, una vez, cuando estuve mal. ¿Qué No vas a comentar. te ha picado la araña? No, no, sí, no, no sé, no me acuerdo. Estaba perdiendo mucha sangre Ujú. y no había comido un par de días. Y me he vuelto bien flaco en una semana. Muy, muy flaco. Exageradamente flaco. Las costillas se me notaban a simple vista cuando estaba era. ¿No te entraba la Y pues, comida? ¿O qué? sí, como que no me estaba afectando la comida y mucha sangre perdida. Mm, Eso ha sido como en un accidente, tipo accidente me ha pasado. Y fuerte, fuerte era. Uno incluso se marea cuando es flaco, muy flaco. claro.
No, pues estás débil, digamos. Sí, No tienes defensas. exacto. Bueno, sí podía caminar, eso sí, pero no sé cómo describir lo flaco que estaba. Mm, ¿Visto alguna vez a un anoréxico? Anoréxico. No, ni siquiera sé, no sé cómo decir. Flaco, flaco. Mm. Bien, ¿cuántos estamos? 4. Jennifer ha pedido permiso. Faltan Johan ¿qué se llamaba? Pablo Ah, Sebastián. está Milenka. ¿Quién tiene la A ver, cállate, noticia? ¿Quién tiene la voy, pues, noticia? ese Diego bien amenazante por WhatsApp. Que Es que no le entendí nada de la araña, no sé, se ya, volvió pero un no estaba avión, no hablando entendí. contigo tampoco. No Ah, estaba pero hablando estaba contigo. escuchando. No, en la noticia he visto la chiquita que le ha picado la araña a la viuda negra, ¿no? Murió hoy o ayer, no sé. Hoy, bueno, hoy en la madrugada. Una pena, ¿no? Sí, bastante grande. ¿Quién tiene las noticias? Empecemos. He visto nuestro programa y Alison, dale, espérame, Lenita, te voy a poner. Ahora sí, puedes activar. ok, ya lo. Bueno, con esta noticia en el deber de la fecha de hoy, Ya. eh, ¿qué productos están escaseando en el mundo y cuál es la situación en América Latina? Después de la gran recesión económica global por la pandemia de COVID-19, ahora existe escasez o retraso en la llegada de productos en varios países del mundo. En todo el mundo, los consumidores y las empresas se enfrentan a una escasez de productos, que incluyen desde el café hasta el carbón. Una de las principales causas del problema son las alteraciones en el comercio internacional derivadas de la pandemia de COVID-19, pero hay muchos otros elementos en el juego. Expertos advierten que podría haber menos productos disponibles en la época de Navidad y que los atascos en las cadenas de suministro pueden extenderse por varios meses. Productos electrónicos, autos o juguetes están guardados en contenedores de buques cargueros que no llegan a puerto o a la espera de conseguir un espacio para el transporte marítimo. En paralelo, la crisis de los semiconductores, otro coletazo de la pandemia, mantiene a ciertas compañías con dudas sobre su capacidad de abastecer una demanda que ha crecido en el contexto de la recuperación económica de 2021. A eso se suma la crisis energética que está golpeando a varias regiones del planeta en medio de fuertes presiones inflacionarias. Estos son ejemplos de productos que escasean o experimentan retrasos en sus entregas en algunas de las mayores economías del mundo y de América Latina. En China, el carbón y el papel. Una tormenta perfecta en China está afectando a clientes y a negocios, tanto en el país como al exterior. La escasez está afectando casi a todos los productos, desde papel, alimentos, textiles, juguetes, hasta chips para los iPhones, explica Michelle Maidan, investigadora del Instituto Oxford de Estudios Energéticos. Muchos de estos artículos, agrega,
pueden terminar con poco suministro en Navidad. El problema se debe principalmente a una crisis eléctrica, por la que más de 20 provincias chinas han sufrido cortes de energía. Más de la mitad de la electricidad del país proviene del carbón, cuyo precio ha aumentado en todo el mundo. Estos costos no se pueden traspasar a los consumidores chinos debido a un estricto control de los precios, por lo que las empresas de energía están reduciendo la producción. La producción de carbón también se ha visto afectada por nuevos controles de seguridad en las minas, normas ambientales más estrictas y recientes inundaciones. Eso significa que incluso mientras aumenta la demanda de productos chinos, se ha pedido a las fábricas que reduzcan el uso de energía o cierren algunos días. En Estados Unidos, los juguetes y el papel higiénico. En Navidad habrá cosas que la gente no podrá conseguir, advirtió un funcionario de la Casa Blanca. Los inventarios de juguetes se verán afectados, al igual que los productos básicos como el papel higiénico, el agua embotellada, la ropa nueva y la comida para mascotas. Parte del problema es un cuello de botella en los puertos estadounidenses. 4 de cada 10 contenedores que ingresan a Estados Unidos lo hacen a través de solo 2 puertos, Los Ángeles y Long Beach en California. Muchos barcos se ven obligados a hacer fila a la espera de poder descargar sus contenedores. Ambos puertos ahora operan 24 horas por día, 7 días a la semana, para tratar de aliviar las presiones logísticas. En algunos casos, la escasez de productos en la mayor economía del mundo también ha sido causada por problemas vinculados a la pandemia en otros países desde los cuales importa productos. Por ejemplo, gigante estadounidense Nike fabrica muchos de sus productos en países del sudeste asiático como Vietnam, donde se han cerrado algunas fábricas debido a la pandemia. Incluso cuando se fabrican los productos, la entrega a los minoristas se ha vuelto más difícil, dice el profesor Willy Shih, investigador de la Escuela de Negocios de Harvard. En estos meses ha habido un aumento en el gasto de los consumidores estadounidenses, pero la interrupción en las fábricas, los puertos y las redes de carreteras y ferrocarriles sobrecargadas han creado un cuello de botella. Apunta. ¿Qué pasó? Muy larga la noticia. No, es que me paso directamente a Latinoamérica. Ya, pero sería bueno que veamos, tenemos tiempo. Ok. Está interesante esta noticia. En India, autos y chips de computadoras. El mayor fabricante de automóviles de India ha visto caer en picado su producción, en parte debido a la escasez mundial de semiconductores. Los chips gestionan funciones como el suministro del motor y el frenado de emergencia. Su escasez está siendo impulsada por problemas relacionados con los efectos de la pandemia en países como Japón y Corea del Sur. La situación se volvió más crítica dado que la demanda mundial de chips, que también se utilizan en teléfonos y computadoras, ya estaba aumentando desde antes del inicio de la pandemia, por cuestiones relacionadas con la adopción de la tecnología 5G. Adicionalmente, el cambio al teletrabajo, como consecuencia de la propagación del virus, provocó un fuerte aumento de la demanda por semiconductores, ya que los empleados necesitan computadoras portátiles o cámaras web para trabajar.
La escasez de componentes que llegan a India se ha agravado por la propia alteración del suministro energético en el país. Las reservas de carbón se están agotando peligrosamente. La economía se recuperó después de la mortal segunda ola de COVID-19 en el país, lo que provocó un aumento de la demanda de energía. Pero los precios mundiales del carbón aumentaron y las importaciones de India cayeron. El impacto ha sido generalizado, dijo Sora Chatterjee, ex jefa de Coal India Limited. Todo el sector manufacturero, cemento, acero y construcción, todo se ve afectado una vez que hay escasez de carbón. Las familias en India también se verán afectadas, dicen los expertos, a medida que aumenten los precios de la electricidad. Y los altos niveles de inflación han empujado al alza precios de productos básicos como alimentos y aceite. En Nigeria, gas para cocinar. Nigeria está experimentando escasez de gas licuado de petróleo, que se utiliza principalmente para cocinar. Esto ocurre a pesar de que el país tiene las mayores reservas de gas natural de África. El precio del gas licuado natural subió casi un 60% entre abril y julio, un aumento que ha dejado a muchos nigerianos sin posibilidades de comprar el producto. Como resultado, los hogares y las empresas recurrieron al carbón o la leña para cocinar. Una de las razones del aumento de precios es la escasez mundial del suministro. El país todavía depende del gas licuado importado. Es probable que la situación se haya agravado por la depreciación de la moneda local y la reintroducción de impuestos sobre el gas natural licuado. Los expertos advierten que la escasez podría tener consecuencias alarmantes para la salud y el medio ambiente, ya que las personas recurren a alternativas de combustible más baratas pero también más peligrosas. En América Latina, computadoras, celulares, electrodomésticos y autos. Aunque la situación es diferente en cada país de Latinoamérica, hay ciertos patrones que se repiten. Retraso en la entrega de productos a los consumidores y aumento de precios. Los mayores problemas se han presentado en productos electrónicos como computadoras, tabletas o celulares, electrodomésticos y autos. Pero la mayoría de los trastornos que está viviendo el comercio internacional son una consecuencia de la pandemia. Los efectos son bastante transversales. América Latina importa mucho desde sus productos desde Asia y en las cuales circunstancias el transporte marítimo se ha encarecido a niveles alarmantes con aumentos del 500% en el valor promedio del flete de un contenedor desde China hacia países de la región. En ese escenario, los compradores probablemente tendrán que pagar precios más altos en un contexto de alza inflacionaria. Colombia. Hay retraso en la llegada de algunos productos electrónicos, electrodomésticos, autos y muchos otros. Lo dice a BBC Mundo Javier Díaz, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Comercio Exterior de Colombia. Explica que los problemas logísticos derivados de la pandemia han generado grandes ganancias para las compañías navieras, pero les han hecho las cosas más difíciles a los importadores. Daniel Pardo, corresponsal de BBC Mundo en Colombia, dice que aunque por el momento en Colombia no se ha evidenciado una escasez de productos, las exportaciones y el manejo de flete sí se vio trastocado. Las principales tiendas y asociaciones gremiales
han dicho que para diciembre y para los días sin IVA de noviembre esperan tener suficiente inventario para suplir la demanda. Sin embargo, añadieron que Colombia no es la excepción del fenómeno mundial de escasez, sobre todo en lo que se refiere a electrodomésticos y celulares, agrega Pardo. Chile. George Lever, gerente de estudios de la Cámara de Comercio de Santiago de Chile, dice que hay una fuerte presión sobre los inventarios. Sin embargo, afirma los consumidores tienen disponibilidad de productos. La gran diferencia es que deben esperar más tiempo de lo habitual. Hay compras con plazos de entregas extendidos, como ocurre claramente en el caso de automóviles y algunos productos durables como mobiliario y algunas líneas de electrónica y tecnología, apunta Lever en diálogo con BBC Mundo. En paralelo, los mayores aumentos de precio en lo que va del año se han dado en muebles, autos, herramientas eléctricas, equipos de sonido y microondas. En Chile, agrega, además de los problemas derivados de la congestión en las cadenas productivas y de distribución global, tenemos el efecto de la abundante liquidez en los hogares por los retiros anticipados de fondos de pensiones y por el reforzamiento reciente de las transferencias fiscales. Eso contribuye a que circule más dinero en el país y genera una mayor demanda de productos. Argentina. La industria argentina depende fuertemente de insumos importados. El retraso de la entrega de algunas partes y materias primas están generando escasez de distintos productos, desde electrodomésticos y computadoras hasta automóviles, calzado, artículos para la construcción y hasta pelotas de tenis. La escasez está haciendo que los precios de estos productos suban en un país en el que la inflación anual ya supera el 50%, dice Verónica Smith, periodista de BBC Mundo en Argentina. Si bien el problema tiene su origen, la crisis logística internacional que ha generado interrupciones en la cadena de suministro también se debe a un factor interno. Hay una estrategia del gobierno argentino de restringir algunas importaciones para frenar la salida de dólares ante una baja de reservas, agrega Smith. Otro bien escaso del cual dependen varias industrias son los envases de vidrio. El aumento del consumo de alimentos y bebidas durante la cuarentena y el freno en la producción hicieron que se consumieran los stocks de reserva en todo el planeta y la fabricación no ha logrado cubrir la demanda. Esto está afectando principalmente a la industria vitivinícola argentina. En México, expertos consultados por BBC Mundo señalan que, a diferencia de otros países latinoamericanos, en México no hay problemas, la disponibilidad para satisfacer la demanda. Sergio Quiñones, vicepresidente nacional de la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana, asegura en diálogo con BBC Mundo que no se ha visto escasez de productos. No será la Navidad en los barcos, como dicen algunas personas, agrega. Una de las razones que han contribuido a que no se produzcan atascos en la llegada de productos importados, explica, es que uno de los mayores puertos del país, Manzanillo, ha tenido la capacidad de recibir un mayor flujo de embarcaciones, incluso superior a 2019. Ahora bien, si hay algo que está afectando a los importadores mexicanos es la escalada en el precio del flete marítimo de los contenedores que vienen desde Asia a México. El valor promedio de un contenedor solía ser $2.500 y ahora ha subido a $15.000, es decir,
un incremento en el valor del transporte marítimo de un 500%. A ese aumento se suma el alza en el precio del flete por carretera, que ha subido 30%. Esos costos, explica, probablemente pueden terminar siendo ser traspasados a los consumidores. Amapola Grijalva, presidente de la Cámara de Comercio y Tecnología México-China, le confirma a BBC Mundo que se ha disparado el costo de los contenedores para traer productos de países asiáticos. Todas las entregas de productos estén con un retraso bastante significativo. Si antes el viaje de un contenedor desde China a México era de unos 45 días, señala Grijalva, hoy es de 90 o 100. Nosotros importamos muchísimas cosas de China. El 75% son partes, componentes y equipos, es decir, máquinas. Y un 25% son productos de consumo. Cuando usted trae un barco lleno de contenedores, trae de todo. Por eso afecta a la industria y al comercio. Pese a este telón de fondo, agrega, las tiendas se ven surtidas y no hay signos de escasez, solo retraso en la entrega de productos. Por su parte, Héctor Tejada, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo de México, argumenta que no tiene información sobre problemas con la cadena de suministro. Hasta el momento que no se prevé ninguna afectación de desabasto o escasez, le dice a BBC Mundo, refiriéndose a la disponibilidad de productos para una de las épocas de mayores ventas en México, llamada el Buen Fin, que va desde el 10 al 16 de noviembre. Sin embargo, un estudio reciente de Drip Capital México indicó que la escasez de insumos para la producción puede provocar una menor disponibilidad de productos, textiles, juguetes y de electrónica, sobre todo telefonía y computación en épocas de alto consumo. Como México es uno de los mayores fabricantes de autos del mundo, la escasez global de chips o semiconductores está afectando al sector automotriz, hasta el punto de que algunas fábricas tuvieron que parar o reducir turnos de trabajo, explica Marcos González, corresponsal de BBC Mundo en México. Solo en septiembre, la industria produjo un 33% menos que el mismo mes de 2020 en plena pandemia. Analistas creen que esta escasez podría prolongarse y seguir afectando a México hasta inicio de 2023. Esta semana la consultora Markit alertó sobre potenciales efectos en el mercado automotriz. Prevemos que podría no haber disponibilidad de productos en el mes de diciembre porque Estados Unidos acaparará el volumen, dijo Guido Vildoso. Y en el sector de los alimentos, el Banco de México también atribuyó a la falta de insumos y problemas logísticos la escalada en el precio de la tortilla de maíz, elemento fundamental de la dieta mexicana, cuyo valor aumentó casi 30% en el último año. Los productores aseguran que el incremento se debe al encarecimiento de insumos como la harina, de la electricidad y del precio del gas. En Brasil, la sequía afecta la disponibilidad de agua y la cosecha de café. La sequía más severa de Brasil en casi un siglo es en parte culpable de la decepcionante cosecha de café en este año, combinada con las heladas y el ciclo natural de las cosechas, ha contribuido a una caída significativa de la producción. Los desafíos para los productores de café se han agravado por los altos costos de transporte marítimo y la escasez de contenedores. Es probable que los crecientes costos se trasladen a los precios del café en todo el mundo,
ya que Brasil es el mayor productor y exportador del producto. Dado que la mayor parte de la electricidad del país proviene de la energía hidroeléctrica de embalses, la falta de agua está teniendo un impacto directo en el suministro de energía en el país. A medida que suben los precios de la energía, las autoridades piden a los ciudadanos que limiten su consumo de electricidad para evitar el racionamiento. Eh, con la colaboración, sí, esto es todo, Alicia. Es el final. Muy bien. Bien, creo que has buscado una noticia que nos debías todo el mes, ¿no? Pero, pero está muy interesante. Hazle clic ahí donde dice el WhatsApp, donde está el WhatsApp, y pasarlo al grupo, por favor, porque es muy interesante, muy completa esta información de la mayor parte de los países. Bueno, en realidad, eh, toda América Latina está con problemas, el mundo en realidad, ¿no? Por la escasez de varios productos, en la India, por ejemplo, el carbón, y los problemas logísticos, ¿no? De los contenedores, la subida de los precios, que eso ya los hemos ido analizando. Pero muy buena esa noticia, muy completa. Creo, como te he dicho, que has buscado lo que no has expuesto todo el mes, pero interesante. ¿Qué les ha parecido? ¿Qué dice Diego, Johan? No está Bolivia, ¿no? No, generalmente no nos van a tomar en cuenta. Son de los principales países. Nosotros tenemos problemas, pero casi no van a tocar el aspecto de Bolivia. Eh, Ahí está el WhatsApp, como te digo, pasa esa información, pasarlo al grupo, muy interesante, para que lo tengamos. A ver, ¿algún comentario que tenga? ¿No hay comentarios? ¿Quién más quería mostrar noticias? Creo que James, ¿no? Sí, Listen, tengo un percance. Mostraría, pero estoy en mi celular ahorita y justo ahorita he entrado al Zoom de mi computadora y ya le digo la verdad, estoy en una clase de la Gabriel, no sé si me lo podría postergar para mañana. Y yo, la verdad, no, así que mañana lo puedo mostrar desde la compu. Ya, me dices la verdad. Ya, ok. La verdad, la Ya, verdad. ya, mañana lo vemos. Vamos avanzando un poco. Estas diapositivas del tema 4 ya es liquidación aduanera, que no es mucho. Vamos a avanzar un poco y mañana lo terminamos, ¿ya? Para que descansemos. Mucha calor por acá. Además tiene clases Johan de la Gabriela, así que Johan. Ah, James, Sí, yo nada más Johan. James. por la presencia estoy un ratito, están exponiendo. Vaya, No te preocupes. ¿Están? Johan, he hablado y no me ha respondido. ¿Cómo estás, Johan? ¿Estás o no estás? No están. Buenas tardes, Licen. Ya. Sebastián, Aquí dice, ahí. Ya, ahí. No te veo, pero igual. Ya, ok. Vamos avanzando entonces. Después de la super noticia. Perdón. Ya, ahora sí. Hoy nos toca liquidación aduanera y es la última parte de toda nuestra materia. Entonces, ya mañana voy a habilitar la plataforma para que puedan pasar sus trabajos de acuerdo a la guía MAP 1. Y no se olviden, por favor, sus proyectos hasta el domingo a las 6 de la tarde. Igual lo voy a habilitar para que puedan ir presentando. Otra vez, el día lunes, vamos a entrar a clases y también va a haber la evaluación, digamos, ¿no? Porque ya tengo que presentar las calificaciones, aunque en la programación que tengo donde paso las notas está solo hasta el 25,
pero el 25 supuestamente hay una actividad, les voy a pasar el link, es a las 10:30, de Relaciones Internacionales, es un foro, creo, un webinar que van a dar. Pero tenemos hasta el 26, supuestamente, ¿no? ¿Es así? Ustedes tienen hasta el 26, ¿no? ¿Dio? Sí, el 27 ya tendría que estar en otra materia. Ya. Entonces acabamos el 25, como sea. Si es que tenemos que volver el lunes, pero ya para despedirnos o ver algunos asuntitos, no hay ningún problema. Ya, pero ya está claro, ¿no? El domingo a las 18, igual, hasta el domingo voy a abrir la plataforma para la presentación de los trabajos de la guía MAP y hasta el mismo día y la misma hora también para la presentación del proyecto. Es decir, para que se cierre el domingo a las 6 de la tarde yo pueda por lo menos darme un tiempo de revisar y el lunes ya casi tengan sus notas completas, solo sería la evaluación final. Voy a revisar los proyectos, ¿ya? Voy a revisar los proyectos, como no son muchos. Si están bien, lo voy a tomar como la evaluación final, es decir, como el proyecto. El proyecto en realidad es una evaluación final, ¿no? Podemos tomar el proyecto, podemos hacer un examen final. Pero de acuerdo a la revisión que haga, si veo que está relativamente bien, entonces lo voy a tomar como el examen. Así no tenemos el lunes examen. Pero si no, voy a preparar un examen, igual de todo lo que hemos avanzado, de las mismas preguntas que ya se ha ido haciendo de las unidades. De todos modos, igual tenemos la evaluación de esta unidad, de la unidad 4. Entonces, sí o sí va a haber una evaluación final, ¿ya? Pero de todos modos, tomen en cuenta que el proyecto va a ser tomado en cuenta, si está todo bien, como su nota final, digamos, en evaluación. Bien, ahora vemos liquidación aduanera. Tributos aduaneros. Una pregunta, Listo, perdón. Entonces, ¿el examen lo damos el lunes? Sí, el lunes en horario de... Y a las 2, después, primero el webinar y después el examen, o ya me perdí en eso. O solo el webinar y cuenta como el examen. No. Digo, nomás no doy idea. En realidad el webinar es para que ustedes vayan aprendiendo más cosas, ¿no? Eso no lo estamos haciendo como cuando yo lo hice con Gary Ferrell, cuestión de valoración, eso era obligatorio. En este caso les voy a pasar el link, pero no es obligatorio. Es decir, a las 10:30, a las 10:30, los que quieren aprender más, conocer más, ingresan. Es decir, son actividades que hace la universidad, ¿no ven? Ahora, el que quiere entrar, entra, el que no, también, pero bueno, a mí me gustaría que entren para que vayan aprendiendo algo más, digamos, ¿no? Claro, siempre es bueno. ¿No? Entonces, eso no cuenta, les voy a pasar, solo les comentaba de la actividad. Ahora, en horario de clases, como les digo, sí o sí va a haber del cuarto preguntas, cada módulo hemos hecho una evaluación, ¿verdad? Sí o sí va a haber de la cuarta unidad otra evaluación, pero la evaluación final contaría como el trabajo que están haciendo, ¿ya? Pero de todos modos voy a prorratear todas las evaluaciones que ustedes han tenido, hasta la cuarta, ¿ok? Entonces, O sea, no va a haber lo damos y después, bueno, antes de eso ya tendremos que presentar el proyecto, que sería como una evaluación igual. Claro, por eso les estoy pidiendo que el proyecto lo presenten hasta el domingo a las 6 de la tarde, ¿ya? Por eso en la plataforma voy a poner para que presenten hasta el domingo su proyecto, presenten todos los trabajos que están en la guía MAP hasta el mismo domingo para que yo pueda revisar. Es decir, el lunes ya tuvieran casi la nota final porque ya voy a revisar y calificar. Y el lunes vamos a tener la evaluación, entramos, no sé, una noticia que veamos y entran a su evaluación de la cuarta unidad. ¿Ya? Ahí muere, ¿no? Ahí muere. Sí. Ah, listo. ¿Ya? Entonces, entendido, ¿no? Pero no se olviden, por favor, para el domingo, así me da tiempo para que pueda revisar sus trabajos.
Bien, estamos hablando ahora de la liquidación aduanera. Vamos a ver los tributos aduaneros que están dentro de la base legal. La Ley General de Aduanas, que es la Ley 1990, el Decreto Supremo 25870, que es el reglamento a la ley, los procedimientos aduaneros, instructivos, disposiciones vigentes relacionadas al presente, que está dentro de la... Si entran a la página de la Aduana Nacional, ya saben cómo ingresar, entran a normativa, está toda la información, ¿sí? Lo que quieran buscar está en la página de la aduana referente al comercio exterior y referente a todas las normativas que saca la aduana nacional, tanto en regímenes aduaneros y en todos los regímenes especiales que tiene. Entonces está abierta la página para que puedan, si quieren alguna información, van a llevar normas de origen, también está ahí la información, ya les he mostrado, ¿no? Si van a llevar nomenclatura, también hay información. Hablamos de los tributos aduaneros de importación en Bolivia. Si hablamos del aspecto operativo, hablamos de que estos tributos se pagan a las importaciones, al ingreso legal de mercancías a territorio nacional, ¿no? Estos tributos aduaneros de importación son los gravamen, el gravamen arancelario, que es el K, que es una alícuota porcentual variable entre 0, 5, 10, 15, 20, 30 y 40% de los bienes. Es decir, como es una alícuota porcentual, es al valor, ¿sí? Estos porcentajes del gravamen arancelario. El impuesto al valor agregado, que en el caso de la aduana nacional o los tributos aduaneros, es la alícuota fija del 14.94%. Tomemos en cuenta que el IVA en impuestos nacionales es el 13%. Este 1.94% se saca mediante una fórmula justamente para aplicar a las importaciones, ¿no? A las importaciones de las mercancías, por eso es el 14.94 para tributos aduaneros. De acuerdo a la partida arancelaria y de acuerdo a la mercancía, hay mercancías que pagan el impuesto al consumo específico, que es el ICE, que es una alícuota porcentual igual variable, dependiendo a los productos, dependiendo de las mercancías. Tenemos el impuesto especial a los hidrocarburos y sus derivados, que es una alícuota específica también, que se paga por litro, ¿no? Por litro de diésel, gasolina, etc. Estos gravámenes o estos tributos aduaneros están dentro del arancel. No les he pasado el arancel, ¿no? Para que vayan. ¿Todavía no han llevado nomenclatura, Diego? ¿O ya han llevado? No, ¿no? No, todavía no llevamos. Hola. Sí, sí. ¿No han llevado nomenclatura todavía? No, no la registraron. Yo quería eso para este semestre, pero es a lo que hay, no podés escoger caso. Ah, entiendo, entiendo. Ya, de todos modos, me hacen recuerdo, les voy a pasar el arancel. Bueno, en realidad tal vez este año no lo vean y el próximo año el arancel 2022 va a tener varias modificaciones porque justo se hacen modificaciones dentro del sistema armonizado y esta ya es la séptima enmienda que va a entrar en vigencia el 2022. Entonces va a haber modificaciones a más de 350 subpartidas arancelarias a nivel internacional. Además que se han hecho modificaciones también dentro de la Comunidad Andina de Naciones, porque nosotros aplicamos el arancel nandina, la nomenclatura nandina. Y aquí en Bolivia les he comentado que han salido decretos supremos donde han modificado los gravámenes arancelarios de ciertos productos, han subido los aranceles, en otros han bajado, han salido decretos supremos también que están brindando incentivos a la importación de vehículos, como les he comentado, de los vehículos eléctricos híbridos, ¿verdad? Y la última que ha sido para la importación de maquinaria, sin el pago de justamente el IVA, ¿no? Es como una importación libre de pago de tributos para los procesos productivos, es decir,
hablo de maquinarias y todo lo que se utiliza dentro de para hacer procesos productivos, ¿no? Eso como incentivo a la reactivación económica de Bolivia, pero son decretos supremos que están modificando el arancel. Si les paso el arancel, tal vez para que ustedes lo vayan viendo, vayan conociéndolo para cuando entren a nomenclatura arancelaria, pero como les digo, el siguiente año se va a modificar. Ese arancel de importaciones de Bolivia sale bajo una resolución administrativa del Ministerio de Economía y Finanzas, y obviamente con todas las modificaciones que se va a hacer dentro del sistema armonizado, comunidad andina y las modificaciones que hemos hecho dentro de nuestro país, ¿no? Entonces, les voy a pasar porque fuera del arancel todas las modificaciones, la parte primera y la última es importante que la vayan analizando si tienen tiempo, ¿ok? Bien, vemos el valor de transacción, ya hemos analizado esto en el primer método de valoración que se utiliza justamente para que se puedan hacer la liquidación dentro de nuestro país. Esto es bueno para que vayan conociendo porque, bueno, de forma manual van a saber más o menos cómo se hace una liquidación, pero hoy en día la agencia despachante mete toda la documentación, todo lo que corresponde a la documentación presentada y el sistema automáticamente hace la liquidación y sale la declaración de mercancías de importación donde ya están todos los impuestos, el total de que se tiene que pagar al Banco Unión, ¿no? Pero es bueno que ustedes conozcan qué pagos o qué gastos se aplica a una liquidación para llegar al valor CIF y después sacar el gravamen arancelario, el impuesto al valor agregado y los otros tributos que se pagarían dependiendo la mercancía, obviamente, ¿no? Dependiendo la mercancía. Entonces, hablamos del valor de transacción. Esto lo hemos visto, BA es valor en aduana, PT valor de transacción, que es lo mismo, y PRPP, que es precio realmente pagado por pagar. Lo que hemos analizado en el primer método es el valor en aduanas, que es igual al valor de transacción, que es igual al precio realmente pagado por pagar, más las adiciones del artículo 20 de la resolución 1684 que las hemos analizado, ¿verdad? Ahí está incluido los fletes hasta el lugar de ingreso, el seguro, embalajes, gastos puertos, ¿sí? Todo está incluido dentro de la adición del artículo 20 y, bueno, no se incluyen las deducciones de ciertas cosas que se hacen dentro del país. Es decir, si hago un movimiento dentro de la administración aduanera, no puedo poner esos gastos que se ha hecho a la liquidación que se hace para el pago de tributos, ¿no? Porque no puedo pagar doble. ¿Por qué se hace la liquidación hasta frontera? Porque después de frontera las empresas de transporte deberían emitir factura nacional, ¿sí? Es por eso que solo es hasta frontera la liquidación, porque todos los movimientos que se hacen ya dentro de nuestro país están sujetas al pago, a la emisión de factura nacional, ¿verdad? Entonces, eso no se puede sumar para cobrar dobles impuestos dentro de una liquidación de mercancías de importación. ¿Qué son las adiciones? Las adiciones, de acuerdo al primer método de valoración, las adiciones al precio realmente pagado por pagar son los gastos que corren a cargo del comprador y no están incluidas en el precio realmente pagado por pagar, conforme establece el reglamento comunitario de la Comunidad Andina vigente. Dentro de estos gastos se encuentran comisiones y gastos de corretaje, costos de envases y embalajes, que lo hemos visto, cánones y derechos de licencia, el costo del seguro hasta el lugar de importación, gasto de transporte hasta el lugar de importación, gastos de carga estiva, desestiva, descarga, manipulación ocasionados por el transporte hasta el lugar de importación. Cuando analicemos ya la liquidación en algunos ejemplos con números, generalmente en el precio realmente pagado por pagar, aquí indica que los gastos no están dentro del precio realmente pagado por pagar, como estas comisiones, costos de envases o embalajes,
Pero generalmente, como nosotros dentro del país, en nuestra normativa legal de la ley general y el reglamento, aplicamos el valor FOB. Si aplicamos el valor FOB, es como el precio realmente pagado por pagar, es decir, el precio que está dentro de la factura. Y en todos los casos están incluidos, si hubiese el caso, están incluidos en el valor FOB estas comisiones, costos de envases, cánones, y ya están incluidos dentro del valor FOB. ¿Sí? Si analizamos para liquidación, obviamente esto del precio realmente pagado por pagar, es como si estuviéramos aplicando un Incoterms, como se ha dicho, ex-work, ¿no? Si han visto ya los Incoterms, el ex-work es en fábrica. Entonces, estaríamos aplicando como el precio realmente pagado por pagar. Pero, si aplicamos a la liquidación, de acuerdo a nuestra normativa legal, el precio de la factura a un valor FOB, tenemos que sumarle a este precio realmente pagado por pagar. Si tuvieran, como les digo, si tuvieran estas comisiones y los cánones o derechos de licencia. Obviamente la mercancía va a estar en envases o embalajes, ¿verdad? Entonces, eso sí se aplica al valor FOB de la mercancía. Generalmente por eso se pide cuando hay una liquidación dentro de una agencia despachante de aduana, si viene una factura bajo un término Incoterms SIF, por ejemplo, SIF $1,000, por ejemplo, $1,000 SIF aduana interior. Para la liquidación, a ese SIF tenemos que sacarles el costo del flete y del seguro para convertirlo en un valor FOB para la liquidación, ¿ya? Y ese sería el valor de la factura. En el valor FOB es en lo que la aduana nacional se fija para determinar los valores, ¿sí? Para que puedan aplicar el precio de las mercancías, lo aplican en el Incoterms o en el término Incoterms FOB, ¿ya? Para que quede un poco más claro. Si la aduana nacional no va si hay hay una factura que llega con el término Incoterms ex-work, como les digo, tienen que sumar los costos de envase, embalajes, hasta llegar a FOB. De esa forma hace la liquidación o hacen las revisiones los técnicos de la aduana nacional. Por eso que cuando se buscan valores, los valores se tienen que buscar a valor FOB en el país de procedencia. Vuelvo a recalcar, país de procedencia. Ya les he indicado, aunque sea de origen chino y viene de Estados Unidos, no voy a buscar precios de China, porque viene de Estados Unidos. Y los precios en Estados Unidos obviamente van a estar más altos que los precios de China. ¿Por qué? Porque el transporte, el seguro, estos gastos que estamos viendo acá, se incluyen para llegar a Estados Unidos. Y Estados Unidos esa mercancía nos los va a vender, obviamente también con la ganancia que tiene que tener la empresa que está vendiendo esos productos. Entonces va a haber una variación significativa. ¿Sí? Y también para la valoración no se tiene que tomar esos precios ficticios que hemos visto en valoración, puesto que algunos técnicos, si viene mercancía, por ejemplo, de China, ahí utilizan no precios de China, sino utilizan de este Mercado Libre, de Argentina, de Brasil. Entonces, nunca va a ser el precio real, ¿no? Porque en China, obviamente, es más barato al valor FOB. Y si tomo precios de Argentina, Brasil o del mercado interno, no estoy aplicando los precios correctos, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Por eso, algún momento les he dicho, todo se puede defender, pero el problema es que los importadores, si ven que su mercancía, bueno, si saben que su mercancía se ha pagado lo correcto, por no tener inconvenientes con la aduana nacional cuando se les hace un acta de reconocimiento por valor, aunque sepan que está mal, pagan para no tener inconvenientes. Entonces ahí ya estamos nosotros mismos o los importadores están afectando que se puedan manejar precios reales o tal vez precios que nos sirvan de referencia.
¿no? Porque esos precios de referencia pueden que estén bien, pueden que no. Y muchos de los importadores pueden defender sus precios, ¿verdad? Pero tienen que tener el conocimiento. Y obviamente también a ellos no les gusta sacar una póliza de seguro, porque cuando te hacen un acta de reconocimiento por valor, para que puedas sacar tu mercancía, tienes que dejar una boleta de garantía, una póliza de seguro, para que puedan darte levante hasta que se termine el proceso. Y generalmente a los importadores no les gusta hacer ese trabajo, ¿no? Entonces, por eso pagan, aunque su mercadería o mercancía venga con el precio real. ¿Qué son las deducciones? Las deducciones, perdón, al precio realmente pagado por pagar son los gastos que han sido asumidos por el vendedor y deben estar especificados en los documentos comerciales conforme establece el reglamento comunitario vigente. Dentro de estos gastos se encuentran las comisiones de compra, construcción, instalación y armado, montaje, mantenimiento, asistencia realizada después de la importación. Es decir, como les decía, si ya llega al país esa mercancía y dentro del contrato o la negociación han quedado de que los que conocen son los que te venden los productos, de que ellos van a instalar, van a armar, van a montar esa mercancía, si es una máquina, si es una fábrica, ¿sí? Esos costos no se suman porque eso se va a pagar acá y se va a emitir la factura que corresponde. Los gastos de descarga y manipulación, como dicen, en el lugar de importación, dentro de la aduana ya pasado frontera, eso no se suma, eso se deduce. Los derechos de impuestos de importación u otros impuestos internos exigibles en el país de origen de exportación, ¿sí? Entonces, todo eso no se suma a la liquidación de las mercancías. La determinación de los tributos aduaneros. La base imponible, valor CIF aduana, y en el artículo 20 del reglamento general de la Ley General de Aduanas, establece el valor FOB como el precio realmente pagado por pagar. Se tiene que hacer la sumatoria de todos estos gastos que se hacen en el trayecto de la mercancía hasta frontera. Estamos hablando del flete, del seguro, gastos o descarga, que como ven aquí, solo incluyen para la liquidación estos gastos, ¿no? La base imponible entonces está sobre el valor CIF. Esto está dentro de la ley y el reglamento. Es decir, estamos aplicando términos Incoterm FOB y CIF. FOB, que sería el precio de la factura, y el CIF, la sumatoria de todos estos gastos que vamos a ver. Estos términos Incoterm, por si acaso, son términos Incoterm marítimos, ¿no? No tenemos mar, pero nosotros estamos aplicando, la legislación boliviana está aplicando los términos FOB y CIF. ¿Deberían aplicar otros Incoterm? Sí, pero los mantienen ahí. Entonces, el valor CIF aduana o frontera, es decir, cuando ingresa por aduana, porque hasta ahí se va a hacer la liquidación de los tributos para el pago, obviamente, de los tributos aduaneros. El valor CIF es igual al valor FOB de la factura, ¿sí? De la factura, más el flete. Dentro del flete podemos ver, de acuerdo a nuestro país, utilizamos dos fletes. El flete principal, obviamente si viene vía marítima, ¿no? Por si viene por aeropuerto, solamente vamos a ver la guía aérea y también vamos a determinar el valor del flete. Pero generalmente como nuestra mercancía llega por ultramar o llega por vía marítima, analicemos de esta forma, ¿no? Los contenedores de China llegan con el flete principal hasta Arica, ¿verdad? De Arica tienen que subir los contenedores a un camión y ese camión tiene que traerlo a Bolivia de acuerdo a la administración que corresponda, si es La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, donde se va a hacer la desaduanización. Y ese flete terrestre sería el flete 2, que generalmente es hasta frontera, ¿no? Los transportistas emiten una factura de transporte, y generalmente esta factura de transporte viene ya dividida.
los gastos hasta frontera, los gastos de frontera hasta la administración que corresponde. Siempre se ve que la empresa de transporte le pone, para no pagar muchos impuestos, como van a ver, aplica casi el 30% para el gasto hasta frontera y 70% el gasto interno. Pero de la misma forma, ¿no? Si es que quieren hacer eso para no pagar impuestos, igual tendrían que emitir factura interna por el 70% de lo que no están declarando para la liquidación, ¿verdad? Entonces hablamos del flete, flete 1, flete 2, que es el flete principal, que es vía marítima, y el flete secundario, que sería el terrestre hasta frontera. Hablamos del seguro. ¿Sí? El seguro tiene que ser emitido. El seguro nacional tiene que ser emitido con anterioridad a la emisión de la factura. Con anterioridad, el seguro nacional. El seguro internacional, si te lo dan desde origen, no tiene ninguna restricción. Ahora, hablamos del seguro para liquidación. Como les he dicho, generalmente el seguro te va a pedir factura, te va a pedir contrato de compra-venta, te va a pedir algo que represente la negociación que has hecho, ¿no? Para que ellos puedan emitirte la póliza de seguro y esa prima se aplique a la liquidación aduanera. Como ustedes sabrán, la mayor parte de los importadores no contratan seguro, justamente porque también les piden estos requisitos, ¿no? Y cuando no se pide el seguro, el artículo 20 del reglamento de la ley indica que se tiene que aplicar el 2% del valor FOB, que si se dan cuenta, yo siempre les voy a recomendar que ustedes analicen esto, ¿sí? Referente al seguro. Muchas mercancías que valen más de $1 millón y no están aseguradas, y se aplica el 2%, ustedes solo analicen que están pagando impuestos por demás. ¿Por qué? Mercancías con ese valor, pudiendo tomar un seguro que la prima, generalmente la prima del seguro es entre 0.3%, máximo llega al 1%, ¿sí? Ese monto se pone a la liquidación para el pago de tributos aduaneros cuando tiene seguro. Y si no tiene seguro, se aplica el 2%. Entonces, 1% del valor estarían pagando de impuestos por demás, ¿no? Y de paso, el seguro obviamente es importante porque puede ocurrir cualquier siniestro, cualquier percance en el trayecto de la mercancía. Qué mejor que esté asegurada y qué mejor que pague menos, no pague menos, sino pague lo legal, de acuerdo a la prima, en una... Sí, pero el valor FUB solo es hasta que el buque salga del lugar de origen, ¿no es? Hasta llegar a destino. ¿A qué aseguradora se paga todo ese seguro? Porque en el valor FUB no viene incluido, ¿sí? No, estoy hablando de la liquidación. Si hablamos de términos incoterms y hablamos de el valor FOB, obviamente ahí no está incluido el flete, cuando hay una transacción internacional. Esto es de liquidación, Dieguito. Si habláramos de incoterms, el valor sí viene con seguro, porque es costo, seguro y flete, ¿verdad? Pero esos son en los términos, es decir, en el trato que tú hagas entre comprador y vendedor. En este caso estamos hablando de la liquidación. Aunque venga en valor SIF, tenga el seguro, tenga el flete, pero toma en cuenta que generalmente el valor SIF, cuando hacen una transacción internacional, lo hacen hasta Arica, ¿sí? El valor SIF, Arica, generalmente te vende la mercancía. Toda la responsabilidad hasta Arica es del vendedor, ¿verdad? Pero eso lo hablamos en términos incoterms. ¿Sí? Las responsabilidades que tienen tanto comprador como vendedor de acuerdo a el término incoterm que se ha hecho la negociación, ¿verdad? Esos son términos incoterm. Lo que estamos hablando aquí es la liquidación, ¿sí? La liquidación en Bolivia se ve
el valor CIF se tiene que hacer toda esta sumatoria, por eso estoy comentando la sumatoria. El valor CIF en aduana o frontera es igual al valor FOB. Es decir, si viene una mercancía en valor CIF, como les decía, y está en su factura CIF, tenemos que deducir todos los gastos hasta llegar al valor FOB. Porque para la aduana, el valor FOB es como el precio realmente pagado por pagar. ¿Sí? El precio de la factura tiene que estar en un valor FOB para la liquidación, para la liquidación. Otra cosa son los términos Incoterm. Obviamente, no son obligatorios tampoco los términos Incoterm. Si no vemos Incoterm, nosotros tenemos que deducir que el valor CIF es la sumatoria del valor FOB, que es el precio de la factura. Aunque no diga FOB, deducimos que es el precio de la factura, es decir, el precio real de la factura, ¿verdad? Y ahí ya le sumamos el flete 1, flete 2 que les estaba comentando, el seguro, si no tiene seguro, por eso se aplica el 2%. Aquí tampoco es obligatorio que venga en un término Incoterm que tenga seguro. Si no tiene, pues la agencia le aplica el 2% y listo. Estamos hablando de liquidación. Y a este seguro, como les digo, el seguro nacional que se saca, se tiene que sacar con anterioridad a la emisión de la factura. ¿Sí? Y ahí se ve la fecha, obviamente. Y el seguro internacional no tiene ningún inconveniente. Y si no hay ese seguro, es decir, no hay un documento que respalde el seguro, se aplica el 2%. Estamos hablando de determinación para el pago de tributos. Estamos en liquidación aduanera. Y a este seguro se suma también, perdón, a este valor FOB, al flete del seguro, se suma también los gastos de carga y descarga. Y estos gastos de carga y descarga generalmente se tiene que emitir la Administración de Servicios Portuarios. Esto se llama gastos puerto. Es un documento también que te emite que tienes que sumarlo para el pago de tributos y para la liquidación en aduanas. Hemos hablado mucho de la Administración de Servicios Portuarios porque la mayor parte de la mercancía ingresa por Arica, ¿verdad? Hemos visto varias noticias, ya han firmado el contrato, entonces igual van a seguir emitiendo estos gastos puertos que se va a sumar al valor CIF para la liquidación de tributos. Entonces, el valor FOB es el valor de la mercancía. El flete es el costo de transporte de la mercancía, que puede venir dividida, como les digo, siempre y cuando compremos o se traiga de contenedores de ultramar. En mayor de los casos, traemos de China. Ahora, si compramos mercancía de Brasil, de Argentina, solo va a haber un costo de transporte, que es el transporte terrestre. Si viene de Jujuy, va a ser la liquidación del flete hasta frontera Yacuiba, por ejemplo, ¿no? Si viene de San Paulo, el costo de terrestre o el valor de terrestre o el flete de San Paulo va a ser hasta Puerto Suárez, ¿sí? Porque el resto no se suma para la liquidación de tributos. El seguro es el costo de seguro de la mercancía. Si no tiene seguro, se aplica el 2%. Los gastos de carga y descarga son los gastos de carga estiva, desestiva, descarga, manipulación, ocasionados por el transporte hasta el lugar de importación. Y esto se ve solamente cuando se hace un transbordo de mercancías de ultramar, que lo hacen en el puerto de Arica, en los puertos, que esto generalmente, por eso les digo, es decir, la SPB casi no hace nada, solamente ve los manifiestos o los BLs o los Bill of Lading, que es el documento marítimo, solo revisa los documentos que estén asignados con destino a Bolivia, carga nacional. Pero la TPA es la que hace todo el trabajo. Ellos desembarcan los contenedores, como han visto en los puertos, ¿no? Y lo cargan en los camiones bolivianos, ¿sí? El trabajo de Bolivia solamente es ver qué mercancía está ingresando a Bolivia. Por eso que se tiene que cobrar los fletes que está, perdón, la concesión que está cobrando el TPA en Arica. Y esos gastos puertos, como muchos importadores o transportistas se han quejado, es decir, si el TPA le cobra 100 a SPB, por ese servicio supuesto que hace la Administración de Servicios Portuarios de concesión en Arica, ellos le suben el doble. Entonces te emiten el gasto puerto
de los 50 que te cobra Chile o le cobra a SPB te cobra 100, ¿sí? Ese es el gasto puerto. Generalmente, como les digo, estos gastos puertos solamente se ven en Arica o por los puertos que ingresa la mercancía. Podemos hablar de Iquique, podemos hablar de Hilo, que está ingresando ya mercancías para que se sumen a la liquidación de los tributos. Esto es para liquidación. Estamos hablando de liquidación. Esto lo estamos viendo en forma manual, pero generalmente todo esto que viene documentado, la agencia despachante lo mete al Sistema Único de Modernización Aduanera y automáticamente el sistema te saca cuánto tienes que pagar de impuestos. Nosotros lo estamos viendo liquidación que va a ser de forma manual. Algunas consideraciones para determinar la base imponible. Cuando el medio de transporte sea aéreo, ¿sí? Aéreo, para la determinación del valor SIP aduana, será el 25% del importe efectivamente pagado por este concepto. Si vemos un documento que es la guía aérea se llama, generalmente vienen separados, el flete total y otros gastos. ¿Sí? Los gastos de manipulación también que se hacen en aeropuerto porque tienen que cargar la mercancía, estibar, subir al avión, eso tiene un costo. Pero del precio o del valor del flete que está en la guía aérea, si es 1,000, para la liquidación se toma el 25%. Y es diferente es decir, no se toma el total, se toma el 25% del flete real cuando es vía aérea. Esto es como para facilitar, porque los costos del transporte aéreo son altos, ¿no? Y la misma aduana nacional ha dicho, no vamos a cobrar todo el flete para la liquidación, sino el 25% porque es aéreo. ¿Me dejo entender? Entonces, por eso se aplica al flete aéreo, de la guía aérea, al flete real, el 25%. Solo el 25% para la liquidación. Para los demás medios de transporte, el costo de transporte se debe tomar en cuenta solo el importe hasta aduana de frontera de ingreso. Como les decía, si viene de Arica, solo hasta Tambo Quemado. Si entra por Iquique, solo hasta Pisiga. Si entra por Chile o por Hilo, por ejemplo, solo hasta Desaguadero, ¿no? Hasta ahí se cobra, o se suma, perdón, los gastos de transporte. Cuando no se discrimina el costo del flete hasta aduana de frontera, este corresponde al 75%. ¿Por qué habla de discriminación? Les he comentado que las empresas de transporte generalmente ahora sí lo hacen, antes no emitían esta discriminación, es decir, el costo hasta frontera y de frontera hasta aduana, ¿no? Antes le ponían el flete total de Arica a Santa Cruz, por ejemplo. Entonces, como no estaba discriminado hasta frontera, para hacer la liquidación, la agencia despachante tenía que aplicar, o se aplica si es que no está discriminado, el 75% del flete. Es por eso que les digo, ahora las empresas de transporte, como supuestamente, aplican el 30% hasta frontera y el 70%. Están discriminando, obviamente se tiene que aceptar, porque supuestamente el 70% que no está incluido en la liquidación tendrían que emitir una factura nacional, ¿no? Y en la factura nacional, impuestos nacionales les va a cobrar el 13%, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Bien, a falta de documento comercial que respalde el costo de transporte, se presume el 5% del valor FOB. Cuando no viene con un documento de transporte, que esto no se ve mucho, esto se aplica generalmente cuando llegan mercancías en régimen de viajero, porque el viajero está trayendo la mercancía, entonces no hay un documento que respalde el flete, ¿no? No va a decir, me ha costado mi boleto de pasaje o me ha cobrado el avión por esto tanto, no. ¿Sí? No hay un documento que respalde porque no es una exportación directa, entonces se maneja el 5% para hacer esta liquidación cuando declaran mercancías en aeropuerto, en el régimen de viajero, que eso lo vamos a ver el sábado.
Entonces, a falta de esa documentación, se aplica el 5% cuando no hay documento de transporte. Y como les digo, generalmente solamente es en el flete aéreo, porque en lo demás siempre viene con documentación, ¿no? Imposible de que no venga con documentación. En caso de vehículos que ingresen por sus propios medios o de equipaje del régimen de viajeros, se considerará por concepto de costo de transporte el 2% del valor FOB. Aquí, sí, está bien. Bueno, yo me he equivocado, ¿no? El 5% para el transporte, lo voy a revisar para mañana. No me queda claro eso, porque en la ley y el reglamento aplica diferente, ¿ya? Pero cuando no hay, en caso de vehículos que ingresan por sus propios medios, equipaje o régimen de viajeros, se consideran por concepto de costo de transporte el 2% del valor. Generalmente los tractocamiones no vienen encima de ningún camión, vienen por sus propios medios. ¿Sí? Vienen por sus propios medios y a estos vehículos se les aplica el 2% porque no tienen un documento de transporte, porque son vehículos grandes, ¿no? Se deberá consignar la prima de seguro establecida en la póliza o certificado de seguro. La póliza de seguro nacional será admitida cuando se haya obtenido con anterioridad el embarque de la mercancía en el país de origen o país de procedencia, lo que les comentaba, ¿no? Cuando la operación de transporte se realiza sin seguro, se presumirá el importe del 2% del valor FOB de la mercancía. No tiene documento, se aplica el 2%. Me hacen recuerdo, por favor, para verlo esto. Vamos a ver la ley, el reglamento, para ver estos dos párrafos, ¿ya? Del 5% y del 2% para ingresos por sus propios medios. Porque generalmente en aeropuertos se aplicaba el 7%. 5% del transporte que no presentaba y 2% del seguro para la liquidación en aeropuerto en zona de custodia. Porfa, me hacen recuerdo mañana. Ya. Hasta aquí vemos, y mañana ya vemos esto es tipo ya práctico para que podamos analizar qué van en estos precios, cómo se hace la sumatoria y cómo se saca el gravamen arancelario, impuesto al valor agregado, el ICE si corresponde, los impuestos a los hidrocarburos si corresponde, todo generalmente es de acuerdo a la mercancía, ¿no? Muy bien. ¿Alguna consulta, pregunta, duda? Les recuerdo, por favor, mañana analizamos el artículo 20. Quiero analizarlo para salir de dudas con este del 5 y 2%. Johan, ¿se entendió? Diego, ¿alguna duda? ¿Quedó claro eso? Los psicoteros son diferentes a la liquidación, ¿verdad? Sí, licenciado. Ya. James. Claro, Lice. Muy bien, Sebastián. Bien, señores. Entonces, mañana nos vemos ya. La última clase sería, después tenemos un churrasco, Diego nos ha invitado a su casa. Mentira. No dice todavía. A ver, algún momento vamos a ver algo. ¿Ok? En su casa, pues dicen. No, yo no tengo casa. Quintanillo. Quintanillo. Nos vamos a coche donde James, que nos lleve a De una vez, Sí, sí. buena comida. ahí por Vengan, ahí. yo les llevo al Cristo. Al Al Cristo. Cristo, Padres. a me paga el Lisa. chicharrón. Tomar chicha. No, Para salir el pique es aquí. Es el Pancho. Una churrasqueada al aire libre en los mangales. Ya, ¿qué tal? Un charquera es ese no duro. Charqueada, charque. Charque de llama. Qué rico eso. No, Bien, es riquísimo. chinito. Un chinito. Muy bien, chicos. Vamos a descansar. Sí. Ya vayan avanzando la guía MAP. Ya debe estar su trabajo, su proyecto. Hemos empezado desde ya hace 2 meses. ¿No? ¿Cómo pasa el tiempo? Bueno, creo que le estoy viendo la cara a Johan que ahorita voy a empezar a hacer, digamos, recién, ¿no? Esperemos que no, ¿ya? Ese es su examen, ¿no, Milenga? Ya sabe.
Bien, señores, que estén bien. Mañana nos vemos. Misma hora, mismo canal. Chao, chao. Hasta luego, Lisa. Chao, Hasta luego, Sebastián. dice. Chao, Milenka. Chao.